Muchas gracias. Está perfecto. Gracias, sí. Sí, yo creo que nos lo vamos a poner. Gracias. Yo tengo un té aquí, gracias. Con ginebra saldría mejor. Tengo aquí. Sí, pero vamos, un Todo poquito más fluiría quizá. más, ¿no? Con esta calor se evapora. Sí, ¿ves cómo se evapora? Increíble la cantidad de empresas que hay relacionadas con cosas Gracias. que se pueden vender a los ayuntamientos. Impresionante, ¿eh? Los caminos del principio son tremendos, ¿eh? O sea, Bueno, chicos, chicas, es la hora, comenzamos esta segunda mesa sobre innovación social. Hemos tenido una primera que estaba más enmarcada, más enfocada desde la visión de las administraciones, y ahora, por los perfiles que os veo, es más desde un ámbito técnico, más desde un ámbito ciudad, quizá. Voy a presentaros de mi derecha e izquierda sería Luis Palacios, es arquitecto del estudio Arenas Basabe Palacios, si no lo he pronunciado mal. En segunda posición está Teresa Ángulo, que es de un estudio que se llama Ciudades Cuidadas. El tercero es Rafael Hernández, que es arquitecto también de la Universidad Camilo José Cela. En la cuarta posición, como no, hay un arquitecto que se llama Santiago de Molina y es arquitecto y profesor de proyectos en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. A continuación está Jorge Arévalo, que es socio de Paisaje Transversal Punto Nacional, Urbact. Y por último, Marcos García, que es responsable de la red de laboratorios ciudadanos de la Comunidad de Madrid, de la Fundación para el Conocimiento Madrid +D. Ya sabéis, ahora para abrir un poquito el abanico, disponemos de 3 minutos estrictos cada uno de nosotros y después ya ampliaremos un poquito. Ahora es para ponernos un poquito la miel en los labios y después ya degustamos el pastel. Por favor, Luis, comienza. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente vengo en representación del estudio de arquitectura y urbanismo Arenas Basabe Palacios, que tenemos actividad profesional en España y en extranjero, especialmente en Centro Europa, en Austria. Y también pues lo compaginamos, digamos, con otras patas como son la docencia en la Universidad Politécnica de Madrid y la investigación a través de, somos doctores, hicimos las tesis doctorales y esas tres patas, lo profesional, la investigación y la docencia, pues se retroalimentan en sí mismas, ¿no? Lo que quería traer a esta mesa, digamos también como mi aportación, es un poco la experiencia que hemos tenido en el estudio en la última década, los últimos 10 años, que me gustaría distinguir, porque no soy experto en participación ciudadana, distinguiéndola de lo que serían los procesos colaborativos o el planeamiento colaborativo. Es decir, que entendemos que la participación ciudadana, hay aquí expertos, mucho más que yo, que tiene que ver con ese empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la producción de la ciudad. Pero el planeamiento colaborativo son unos procesos que hemos descubierto en Viena, que están en marcha, y que incluyen esa participación ciudadana, incluyen dar voz y voto a la ciudadanía, pero dentro de una mesa de negociación, es decir, un urbanismo creado a partir de talleres, donde en esa mesa de negociación se sientan a representantes de la ciudadanía, pero no solo a ellos, sino a representantes también de otras sociedades, como pueden ser las cooperativas, o también representantes de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Viena, o de los promotores, de los desarrolladores del suelo. Y todo ello guiado por un planner, por un arquitecto urbanista, que en este caso hemos tenido nosotros la oportunidad de guiar 4 de estos procesos en Viena, que gestiona, digamos, coordina esa negociación, también basado con un equipo de técnicos multidisciplinares, expertos en sociología, en paisaje, ingenieros expertos en movilidad, en energía, y digamos que en esa mesa de negociación donde siempre hay representantes de todos estos agentes, se negocia la ciudad a través de un planeamiento consensuado, negociando puntos que muchas veces son contrarios, obviamente, porque los intereses y las necesidades de un promotor y de un ciudadano o de una cooperativa son totalmente contrarios, y digamos que nosotros tenemos que funcionar
como un poco directores de orquesta de todos esos intereses, porque como arquitectos no sabemos mucho de nada, pero un poquito de todo, ¿no? Para poder entenderles a todos y que, digamos, se consensúe esos objetivos de esos planeamientos, ¿no? Esos planeamientos urbanos. Entonces, quería distinguir esta primera posición entre lo que es participativo, ese empoderamiento de la ciudadanía, y el planeamiento colaborativo, que incluye, digamos, a más agentes en una mesa de negociación y todos tienen voz y voto en la producción de la ciudad. Te quedan 30 segundos. Bueno, eso es la primera aportación que quería hacer, que es el planeamiento colaborativo en estos procesos, también ver un poco la experiencia de los demás ponentes para poder debatir sobre las bondades de estos procesos colaborativos y de los participativos también, pero también quería bueno, pues meter un poco de salsa para ver también cuál es la cara B de estos procesos colaborativos, ¿no? Muchas gracias. Pues es tu turno, Teresa. Yo, bueno, gracias por invitarme. Estoy en representación del equipo de Ciudades Cuidadas. Nosotras somos ciudades porque tenemos formación técnica en arquitectura, urbanismo y geografía urbana, y somos cuidadas porque trabajamos conceptos como el urbanismo sostenible y la perspectiva de género a través de procesos participativos, intervenciones socioeducativas y divulgación. Bueno, yo voy a exponer voy a empezar un poco por las cosas que creo que fallan cuando hablamos de participación desde nuestra experiencia. Tenemos a veces la sensación de que hablar de participación es como hablar de sostenibilidad, ¿no? Que todo el mundo tiene la etiqueta ya integrada en sus logos y en sus leyes, pero en realidad lo que hace falta es aplicarlo, nombrarlo menos y aplicarlo más. Cuando hablamos de la administración, lo que ayudaría seguramente, bueno, antes lo han nombrado, ahora mismo a través de las agendas urbanas esa participación ya es obligatoria, pero bueno, en muchos casos se queda como un poco corta, ¿no? ¿Por qué se queda corta y por qué a las administraciones puede que les dé miedo aplicar la participación? Pues porque la participación, como estaban comentando antes, según la escalera de la participación, implica ceder el poder, y eso a las administraciones pues les da miedo. La participación no se trata de pasarnos el micrófono de unas a otras y dar nuestra opinión personal. La participación es un proceso largo y complejo en el que hay que efectivamente formar e informar a las personas. Y hay un concepto que también nos gusta destacar, y es que la administración debe ir más allá de la comunicación, porque la comunicación se trata de una relación unidireccional. Yo, chavales, voy a hacer esto. Y no es eso, yo creo, lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es marketing. Hay que vender a la ciudadanía la participación para que quieran formar parte de eso, con las implicaciones que tiene que la ciudadanía considere que algo es suyo, porque ha participado. Y con respecto a las personas, pues creo que estaremos bastante de acuerdo en que hay una cultura de la queja que hay que cambiar por una cultura de la participación, porque hablábamos antes, ¿no?, del rellano ese de la participación. Al final, incluso en el asociacionismo actual, hay mucho individualismo. Esas personas que representan a las asociaciones muchas veces no están representando a toda la ciudadanía o a todo su barrio. Y es necesario trabajar una escucha activa, pero para que haya una escucha activa tiene que haber una sensación de comunidad. Esa sensación de comunidad se crea cuando hay espacios de intercambio. Tenemos que pensar en lo común y tenemos que pensar en los cuidados de la sociedad, en nuestros cuidados propios. Y otro concepto que voy a introducir ahora, porque creo que es importante para que un proceso participativo integre a la mayor diversidad de personas. Había antes en la mesa de cuidados en la que estaba Jorge, se han hablado muchas de estas cosas. Para que la participación sea efectiva y haya una representación lo más diversa posible, es necesario tener en cuenta conceptos tan básicos como la conciliación. Hay que facilitarlo. Y ya está. Perfecto, ¿te has ajustado? Venga, pues adelante, Rafael. Bueno, pues antes de nada agradecer la invitación y sobre todo, si me permitís, yo como estoy rodeado de profesionales que estáis ejerciendo directamente en la ciudad, en los edificios, me gustaría irme un poco más atrás.
A mí me parece que efectivamente no es malo recordar la película Blade Runner cuando ya nos dejaban entrever que va a convivir un montón de distintos tipos de edificación, que va a haber una multiculturalidad que seguramente no vamos a saber muy bien cuáles son las tendencias y la dinámica social por las que se van a desarrollar. Y yo creo que me anticipo, ¿no? Pero con esta idea de entender los laboratorios urbanos como algo que nos pueden aportar soluciones de futuro. No tanto, yo creo que está muy bien comentado por Teresa, tanto cómo se organiza o cómo se lleva un proceso colaborativo, ¿no? Que también tenemos la experiencia con nuestros estudiantes de arquitectura, como el primer ejercicio que hicimos fue no actuar directamente en una acción como fue Madrid y Nuevo Norte, ¿no? Sino en los barrios de alrededor, el efecto que provocaba esta manera de entender la ciudad de esta parte, ¿no? Y también voy a, si me lo permitís, ir por este tema de proyecto de investigación. Nosotros desarrollamos un proyecto de investigación que se llama Pieles Sensibles y precisamente quiere un poco abordar este punto entre la ciudad y el edificio, ¿no? Cómo realmente nuestro punto importante son estas membranas, estas separaciones, estas fronteras, donde va a haber un montón de agentes diferentes, que ahora estamos todos muy acostumbrados a ver a todo el mundo con un trolley, pero yo creo que hace 20 años pensaríamos que es alguien que se muda de casa. Y ahora estamos como todos mudándonos de casa, moviéndonos durante el día. Es decir, yo creo que es muchísimo más amplio y mucho más rico la cantidad de posibilidades que tenemos para entender esta participación ciudadana, ¿no? Sobre todo desde la opinión y, como muy bien han dicho Teresa, teniendo en cuenta que las minorías no tienen que ser ni mucho menos abandonadas. Gracias. ¿Tu turno? Bueno, se ha convertido en un comienzo obligado, pero lo primero, gracias por la invitación. Creo que es un tema importante y la verdad que no soy un experto en participación, es lo primero que debería decir cualquiera que se sentara en una mesa sobre participación, porque en realidad es muy difícil definir qué es un proceso participativo y sobre eso me gustaría que pudiéramos hablar. En realidad vengo a discutir en el estado de la situación o en el estado de la cuestión en el que nos encontramos en relación a la participación. O sea, creo que ahora mismo cualquiera que eche la vista atrás a los procesos, cómo se han dado y el grado de madurez que se ha llegado a alcanzar con el tema de la participación, estoy de acuerdo con Teresa que se ha establecido ya como una etiqueta. Y es una etiqueta que en cierta medida se ha vaciado por un lado de contenido y por otro lado se ha instrumentalizado. Con todo lo bueno y lo malo que puede llegar a tener esta situación. Si hubiera que establecer como un breve repaso de estos 10 años que la participación ha ido adquiriendo consistencia como proceso, o casi como desarrollo en la toma de decisiones de la ciudad, habría que pasar por una especie de precipitación en el que todo el mundo se quería sumar a pedir la opinión a todo el mundo, en el que de repente aparecen verdaderos especialistas en la participación, en los que de repente se obvia todos los procesos antiguos de participación y parece que se entierran en un olvido adánico, ¿no? Y se empieza a hacer participación como si nadie hubiera hecho participación ni en los años 50 ni en los 60. Y en el momento en el que estamos ahora mismo es muy interesante. Por un lado se han ido cayendo del carro de la participación muchos de los actores que habían cogido como con más entusiasmo, apenas sobreviven colectivos de ese momento como brillante que se produjo hace 5 años, ¿no? En el que todo el mundo parecía que estaba, tanto las administraciones querían ponerse en marcha con esto, como los propios colectivos nacidos prácticamente de los vecindarios y de la ciudadanía. Y ahora nos encontramos en un momento como de cierta incertidumbre, ¿no?, en relación al tema de la participación. Incertidumbre que está ni más ni menos que provocada por un lado, la construcción de la marca de la participación, de los procesos, están muy pulidos, por un lado, y sin embargo vuelve a aparecer, antes se ha mencionado también en la ponencia anterior, el tema de la escalera de la participación. De verdad los ayuntamientos, de verdad las instituciones que atesoran el poder están dispuestas a cederlo. Yo creo que es una de las grandes falacias que estamos viviendo ahora mismo. O sea, todo el mundo asume que se debe preguntar a la ciudadanía, pero no se dispone del tiempo, que es una de las cosas claves. O sea, no se está dispuesto a ceder de verdad en la toma de decisiones esa participación a los ciudadanos.
no los instrumentos, por mucho que están pulidos, siempre dejan flecos que generan insatisfacción. Siempre hay o colectivos a los que no se llega o colectivos a los que se les pregunta de más o de menos. Y ahora mismo estamos en una situación bastante inestable, o sea, en la que efectivamente los participadores profesionales se encuentran siempre, los ayuntamientos quieren incorporar los procesos de una manera, confío en que sincera, pero al final está todo tan precipitado de tiempo que se vuelve un proceso verdaderamente difícil, con lo cual acaba siendo un sello de marketing, ¿no? Y claro, la pregunta que me gustaría lanzar para terminar a los 3 minutos es ¿hacia dónde vamos con la participación? Y si estamos suficientemente convencidos de que los procesos están funcionando, ¿no? O sea, habría que hacer como balance llegados a este punto. Bueno, habrá ocasión de debatirlo. Gracias, Santiago. Jorge. Sí, muy bien. Bueno, yo igual me sumo al agradecimiento a la invitación, sobre todo porque, igual que con Marcos, he tenido la ocasión de coincidir muchas veces, o con Luis en temas profesionales, tanto con Rafa como con Santi y con